Hola, hola, hola. Entonces, seguimos con la segunda charla de la tarde. La segunda charla de la tarde, bien, le damos la bienvenida a Carolina. Ella viene de Argentina, nos va a estar presentando y resolviendo crímenes con Python mediante procesamiento de lenguaje natural. Un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como me presentó recién mi session runner, me llamo Carolina Pasarello, yo vengo de Argentina, soy ingeniera en sistemas y también profesora en disciplinas industriales. Actualmente yo me desempeño como perito informático en el área penal, o sea, en el área criminal. Así que un poquito de lo que les voy a contar hoy y voy a compartir con ustedes es un desarrollo que está orientado plenamente a un tipo de crimen de delito que en nuestro país se llama grooming. Ahora más adelante les voy a explicar un poquito. En principio yo les voy a introducir algunos conceptos básicos como para que puedan entender la función, entonces se puede entender también el desarrollo. La informática forense básicamente es la investigación criminal en donde interviene algún dispositivo informático. Es decir, nosotros siempre tratamos de guiarnos en la norma ISO IEC 27037. Es una orientación, es una guía, no dice exactamente qué es o cómo es lo que hay que hacer, pero sí introduce normas básicas como para tener en cuenta en todo el proceso de la recolección de la evidencia. Cuando nosotros hablamos de la evidencia digital, siempre nos vamos a referir a toda la información que esté guardada o almacenada en un dispositivo informático, ¿sí? Pero, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve esta información? Tiene que ser admisible judicialmente, es decir, tiene que valer como prueba en un proceso judicial. O sea, no toda la información que está almacenada tiene valor probatorio en un juicio, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos buscar es esta evidencia para que sea justamente una fuente, diríamos, probatoria para una condena en un juicio. Les voy a explicar así muy en términos generales las etapas del procedimiento. Cuando se me presenta un caso, por lo general una fiscalía de investigación solicita una investigación puntual acerca de un delito. ¿Sí? Entonces tiene varias etapas este procedimiento. En principio se realiza el relevamiento, es decir, se identifican las fuentes de posibles evidencias digitales, es decir, necesitamos identificar qué dispositivos pueden contener esa evidencia digital tan buscada. Luego lo que se hace es la recolección, es decir, la recolección es justamente reunir todos los objetos en donde tienen esa posible evidencia digital. Esto por lo general se hace siempre en la escena del crimen, ¿sí? Y después se realiza la adquisición, es decir, la adquisición es plenamente la extracción de la información. Van a escuchar muchas veces el término por ahí de copia forense, imagen forense, copia espejo, extracción de datos. Son conceptos similares. Esto significa que se hace una copia, un duplicado, pero la copia es bit a bit, no es una copia común, ¿sí? Donde se duplica todo el contenido de ese dispositivo para luego poder hacer el análisis. Luego de la adquisición se realiza la preparación, es decir, podemos ahí determinar qué herramientas vamos a necesitar para hacer el posterior análisis. En el análisis lo que hacemos es el informe pericial en sí y la extracción de la tan ansiada evidencia digital que estamos buscando, para luego hacer la presentación justamente al fiscal y que después se pueda elevar esto a un juicio y poder encontrar, diríamos, la condena, diríamos, a un culpable de un delito. Siempre la adquisición se puede realizar por medio de herramientas de hardware o de software. Cuando hacemos la adquisición, que hoy les comentaba que siempre se habla de la copia forense o imagen forense, siempre también se conoce mucho el término de hash. El hash es una herramienta que sirve para poder identificar esa información, es decir, el contenido de esa información que nosotros vamos a hacer la extracción no debería presentar una variabilidad. Entonces, con ese hash nosotros podemos determinar si esa evidencia pudo haber sido alterada en algún momento del proceso.
Luego, una de las principales herramientas que utilizamos para hacer el análisis es la de Autopsy, entre otras. Yo simplemente hice una especie de resumen, porque en realidad hay muchas herramientas, algunas propietarias, otras no, ¿sí? Entonces, en donde se filtra cada imagen, texto, lo que sea que se busque en esa línea de investigación, ¿sí? Bueno, concretamente, mi trabajo en qué se basa, en el delito de grooming. No sé si alguien sabe de los presentes a qué se refiere el grooming. Les explico como para que entiendan. Fíjense que la imagen, creo que lo hice todo, una imagen vale más que 1000 palabras. En las dos imágenes hay un niño, una niña en la otra, están enfrente de una pantalla, esa pantalla es representativa, puede ser un teléfono, un dispositivo cualquiera, y fíjense que detrás hay una persona que está como en penumbras porque no se sabe quién es, pero en la pantalla principal se refleja como si fuera un niño o un par, ¿sí? Entonces es claramente que el niño, el menor de edad, está pensando, ¿sí? Está creyendo que es un par, un niño, donde puede entablar una relación de amistad o de confianza, y en realidad no lo es, ¿sí? En nuestro país esto está penado por el código nuestro y dice que va a ser una pena de 6 meses a 4 años. Y fíjense que ahí determina que el medio de comunicación es cualquier tipo de tecnología de transmisión, ¿sí? O sea, puede ser redes sociales, aplicaciones de mensajería, ¿sí? No especifica porque pone en un conjunto todo tipo de comunicación electrónica. Siempre este delito, diríamos, ¿cuál tiene la finalidad o el propósito? Cometer diríamos, un abuso en sí sobre la integridad sexual del menor, ¿sí? Ese es el fin último. En el procedimiento tradicional, por eso hoy les introducía justamente todas las etapas del procedimiento. ¿Cómo se haría? Se hace la denuncia del delito, se entrega el dispositivo por parte del responsable y si no, puede ser la otra opción, que por ejemplo hay denuncias de organizaciones del tipo ONG que por ejemplo en redes de pedofilia o en tipos de abuso están monitoreando, diríamos, las direcciones IP, entonces llegan a las fiscalías de investigación estas denuncias y ahí se hace justamente los allanamientos en los domicilios bajo orden judicial y se obtienen los dispositivos que luego después analizamos. Una vez que se obtiene el dispositivo, sí, está ahí representado como un teléfono, porque en este trabajo se hace hincapié en lo que es la herramienta WhatsApp, que es una de las principales herramientas utilizadas, ¿sí? Para cometer este delito, entre otras, ¿sí? Se adquieren los datos de ese celular y se obtiene toda la cadena de mensajes, ¿sí? Eso sería el procedimiento tradicional y se analiza. ¿Cuál es la idea de este trabajo? La idea de este trabajo es que se haga un análisis automático del significado de esos mensajes de toda esa cadena de WhatsApp, ¿sí? Cuando esta persona mayor de edad está tratando de llegar a ganar confianza con el menor de edad, no siempre, ¿sí? Tiene un lenguaje explícito, ¿sí? Es decir, como va tratando de ganar esa confianza, va hablando de cosas de interés común o de interés del menor y va introduciéndolo a que pueda llegar a mandarle fotografías, videos y demás, pero no siempre dice explícitamente un pedido de, por ejemplo, de una fotografía o de un desnudo o de un video, no siempre dice eso. Entonces la idea es tratar de entender el significado de cada mensaje para ver si esa, diríamos, conversación, en donde incluye toda, puede ser una conversación de días, de meses, ¿sí? Imagínense lo largo que puede llegar a ser intentar entender todo eso y el tiempo que puede llevar. Bueno, a través entonces del análisis automático de esa cadena de WhatsApp, yo diseñé por medio de Python y de NLP un procedimiento que pueda llegar a analizar toda esta conversación, ¿sí? No sé si saben en general o si están por ahí más inmersos en el tema del procesamiento del lenguaje natural, pero siempre tenemos varias etapas bien definidas, aunque estas pueden modificarse, pero en realidad siempre va a haber una etapa de preprocesamiento, de capacitación y de inferencia o de predicción, ¿sí? Explicándolo así a grandes rasgos, porque por ahí el procesamiento del lenguaje natural es mucho más que eso, pero como para que se entienda para aquellos que no están muy inmersos en el tema.
Entonces, mediante lo que es el procesamiento del lenguaje natural, podemos clasificar esta cadena de mensajes y ver si realmente es tendiente al grooming. Fíjense que yo elegí dos líneas, diríamos, un poquito distintas. Una es la parte del aprendizaje supervisado y la otra es la de modelos preentrenados. En el aprendizaje supervisado, yo definí dos algoritmos para poder aplicarlos a este problema puntual. Puede haber muchos más, sí, pero estos por ahí son los más recomendados para hacer este tipo de procesamiento y clasificación, ¿sí? Uno es el algoritmo de máquina de vectores de soporte y el otro es el algoritmo de Naive-Bayes, ¿sí? Por ahí no quiero ahondar, diríamos, en el funcionamiento porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Y por otro lado es el modelo preentrenado y en particular yo utilicé la librería de Transformers para poder hacer esta clasificación. Como en todo modelo de aprendizaje supervisado siempre tenemos información conocida, ¿sí? En donde se entrena ese algoritmo, y luego con información desconocida lo que se realiza son las predicciones para ver a qué categoría pertenecen, ¿sí? Eso es como cualquier otro modelo de clasificación, siempre vamos a tener estas etapas. Se adquieren los datos etiquetados, se hace el preprocesamiento y la vectorización. Después se divide en conjunto de datos de entrenamiento y de prueba, se entrena el modelo, se obtienen medidas de rendimiento y se pone en producción. Por lo general, esta etapa, que es la parte diríamos, de poner en producción, es la etapa que más tenemos que tener precaución, porque en este caso, estamos evaluando una conducta que puede llevar a una condena a una persona, ¿sí? O sea, es algo que es muy importante de ver las métricas y la evolución en sí del algoritmo, porque son datos vitales en donde uno no puede equivocarse, diríamos, ¿sí? Y bueno, y por otro lado está los modelos preentrenados, que a grandes rasgos y a líneas generales, diríamos siempre el modelo preentrenado, lo que hace es, se entrena, valga la redundancia, con un conjunto de datos muy grandes. Y después se hace una predicción respecto de un área específica y se hace un fine-tuning de un conjunto de datos muy específicos, ¿sí? Lo que recién yo les comento es muy en términos generales, como para ver y entender, diríamos, este objetivo de este trabajo. Acá entra una cuestión muy importante, porque como recién hablábamos en el conjunto de datos, yo necesitaba entender, diríamos, cómo podría ser un lenguaje que sea orientado totalmente al sexismo, porque en definitiva eso es lo que esta persona, ¿sí? Mayor de edad intenta con el menor de edad. Entonces me basé en este conjunto de datos que se llama EXIST, que es un conjunto de datos que fue desarrollado por investigadores de diferentes universidades de España, que ahí tienen la dirección por si les interesa saber, que es un conjunto de tweets, ¿sí? En inglés y en español, ¿sí? En donde fíjense que tiene dos categorizaciones. Una, la principal, si es sexista o no sexista, y la otra, si dependiendo del tipo, si es, por ejemplo, desigualdad, si es dominancia, objetificación, violencia sexual o misoginia. O sea, hay una subcategorización que puede ser muy importante. Después, más adelante, le voy a explicar otra aplicación de esto. Ahí hay un ejemplito, no sé si se alcanza a ver cómo aparece el dataset, y está sobre el final, fíjense que dice sexista, no sexista, y después lo vuelve a categorizar en violencia sexual o demás, ¿sí? No sé, es para que se pueda entender en qué se basa. ¿Cómo lo llevé a la práctica? Yo principalmente utilicé Colab porque por ahí es más versátil para escribir código y porque se puede ejecutar directamente en el navegador, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y seguir escribiendo código en cualquier momento. Y además que tiene un uso gratuito de GPUs y por ahí tiene varias librerías que son muy importantes para hacer este tipo de desarrollos en lo que es procesamiento del lenguaje natural. Fíjense, yo
detallé un poquito de código, pero principalmente está sobre uno de los costados, de los laterales, está definido más o menos la función principal de cada bloque. Este es el conjunto de datos, como él explicaba, que tiene las dos categorizaciones, ¿sí? Una vez que se carga el dataset y se inspecciona, ¿sí? Directamente sí, están las categorías y las subcategorías. Fíjense la cantidad de datos que tiene este dataset. Entonces, directamente, como todo conjunto de código, diríamos, lo que es aprendizaje supervisado, lo divido en entrenamiento y en test, y lo que hago principalmente, como está orientado al lenguaje español, elimino los tweets, porque esos son básicamente tweets, ¿sí? En lenguaje inglés, y los dejo solamente a los de interés, que son en lenguaje en español. Luego, lo que se hace acá es el preprocesamiento del dataset. Fíjense que esto, por lo general, acá hay dos formas, una más abreviada y otra un poquito más larga, que siempre era lo que hoy les explicaba en la parte de procesamiento del lenguaje natural, que siempre se hace el preprocesamiento. Se remueven, por ejemplo, los signos de puntuación, los stop words, se pasa todo a minúscula, se sacan, por ejemplo, todo tipo de acentos, de espacios, como para que quede texto, ¿sí? Y luego se realiza la tokenización, que era lo que les explicaba hoy. La tokenización, yo elegí el algoritmo TF-IDF, que lo que hace es expresa en realidad una medida de importancia, diríamos, o de la relevancia de la palabra dentro del documento. Ustedes recuerden que un algoritmo no entiende el contenido de una palabra, sí entiende por ahí números. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que convertir esas palabras en numeración para que el algoritmo pueda tomar y entender. Y bueno, así, después de hacer todo el preprocesamiento, lo que hace el código es iniciar los clasificadores y entrenar los modelos. Como él les decía, yo elegí los dos modelos que por ahí más se adaptan a este tipo de tareas de procesamiento del lenguaje natural, los que tienen por ahí un mejor rendimiento. Y una vez que los entreno a los modelos, ¿sí? Después realizo las predicciones, ¿sí? Fíjense en el lateral derecho que ahí están las medidas de rendimiento, ¿sí? Y hay uno, por ejemplo, que es un poquito mejor que el otro. Acá yo les presento la matriz de confusión, donde justamente determina a ver cuántos casos, es decir, como que con cuántos casos acertó a lo que realmente era así, o sea, cuántos positivos eran cuando realmente eran positivos y cuántos negativos eran cuando realmente eran negativos. Fíjense que en el caso de Naive Bayes da un 60%, ¿sí? Que sería para que tengan en cuenta este pedacito de la matriz, que son casos positivos, ¿sí? Predichos, y casos positivos que estaban, diríamos, en la realidad. Y el otro algoritmo da un 62%. ¿Sí? Esas métricas, diríamos, son, al parecer, a simple vista uno dice es bastante bajo, pero en realidad es bastante alto para este tipo de problemas, porque recuerden que se está tratando de entender el contenido de un mensaje, diríamos, se está tratando de entender palabras, ¿sí? Entonces, una vez, diríamos, que se entrenó, ¿sí? Los dos clasificadores con este conjunto de exist, ¿sí? Lo que se tiene que hacer ahora es analizar, diríamos, el dispositivo que está secuestrado, es decir, qué es lo que a nosotros nos interesa, obtener la evidencia que hoy les comentaba, la evidencia digital que se encuentra almacenada en ese dispositivo, ¿sí? Entonces, una de las librerías que se utilizan para pasar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, ¿sí? A un data frame es la librería WhatsTeca, ¿sí? Esta librería directamente traduce toda la cadena de mensajes de WhatsApp a un data frame en donde nosotros podemos directamente hacer el preprocesamiento y vectorizar, ¿sí? Para después poder hacer la predicción. Entonces, una vez que hacemos el preprocesamiento, hacemos la vectorización, ¿sí? Ahí directamente hacemos la predicción, y fíjense que sobre el lado lateral derecho, el clasificador lo que emite son
ceros y unos, es decir, emite justamente la cantidad de mensajes, es como que clasifica cada mensaje si fueron positivos o no para esa conducta sexista, ¿sí? Entonces simplemente después se hace un conteo de los chats, porque sería cada mensaje, ¿sí? Si fue positivo, y con eso uno puede tratar de entender si ese chat fue tendiente a realizar, diríamos, una conversación tendiente a una forma sexista, ¿sí? Después lo que implementé es otra corriente, como hoy les explicaba, la del modelo preentrenado, ¿sí? Y ahí me basé en el ecosistema de Hugging Face, en donde justamente es una plataforma en donde permite a los usuarios compartir cientos de modelos. Hay creo que más de 30.000 modelos preentrenados y creo que un poquito más, ¿sí? Y principalmente están orientados al uso en NLP, en lo que es clasificación de texto, lo que es audio, lo que es clasificación de imágenes, ¿sí? Es realmente muy interesante para hacer todo este tipo de tareas, porque por ahí presenta algunos pipelines que ya están determinados y es por ahí muy, muy sencillo, diríamos, correr estos pipelines para poder hacer una tarea que por ahí es bastante compleja, ¿sí? Y entonces acá, una vez más, hacemos referencia al conjunto de datos que hoy les comentaba, al de Exist. ¿Por qué? Porque una vez que el modelo está preentrenado y que está en el ecosistema de Hugging Face, yo en realidad necesito hacer un fine tuning con el modelo de datos de aplicación en este problema puntual. Entonces, una vez que elijo el modelo, ¿sí?, que en este caso yo elegí el modelo Roberta porque es diríamos, es como una especie de un compendio, diríamos, de lo que es BERT, pero en realidad es más orientado al español, ¿sí? Entonces, fíjense que hasta acá sería lo mismo, nada más que se carga el dataset de entrenamiento y puntualmente yo selecciono lo que nos interesa es el texto, ¿sí?, el contenido del mensaje y la tarea. Por ahora yo elimino, diríamos, la subcategorización porque este modelo preentrenado me exige, diríamos, me pide dos tipos de datos, ¿sí?, el texto y la etiqueta, ¿sí? Fíjense que una cosa puntual, también el modelo no acepta un data frame, sino que acepta un data dict, es decir, un tipo en particular, ¿sí?, de estructura para que pueda el modelo entender estos datos, ¿sí? Entonces, una vez que yo selecciono, diríamos, esta forma de estructura, ¿sí?, lo que hago es, una vez que se instala la librería de Transformers, tokenizo con los datos, ¿sí?, que el tokenizador me provee, porque esta librería ya tiene justamente un tokenizador que está definido, ¿sí? Fíjense acá en la parte de abajo, ¿sí?, que me va ya directamente a determinar la etiqueta, el texto, y da dos parámetros más que el modelo necesita para poder hacer la clasificación. Luego lo que hago es defino justamente el modelo Roberta, ¿sí?, y luego defino los argumentos del entrenamiento y luego las métricas de rendimiento. Hasta allí sería muy parecido, diríamos, a la parte del aprendizaje supervisado, pero simplemente que como es un modelo preentrenado ya tiene muchos valores que ya están seteados, ya están preseteados y no hay que estar por ahí modificando, ¿sí? Una vez que directamente se pasa a esta etapa, ¿sí?, en este modelo se usa mucho la clase trainer, en donde se definen todos los parámetros de entrenamiento y directamente se pueden definir bien determinados parámetros que uno quiere. Por ejemplo, yo definí 3 epoch, o sea, tres corridas, diríamos, del algoritmo, porque fíjense que igualmente tarda un poquito, por más que la idea del modelo preentrenado, ¿cuál es? Que uno utilice justamente código que ya está armado, ¿sí?, y que no tenga que estar
entrenándolo totalmente desde cero, sino solamente haciendo una aplicación del conjunto de datos que uno necesita. En este caso era el exist. Y fíjense que en la segunda corrida del algoritmo da un 73% el accuracy. Entonces es un muy buen valor, inclusive supera el valor de los otros algoritmos. Y bueno, una vez que se realiza el entrenamiento, es opcional, diríamos, subir al hub de Hugging Face y poder después directamente ocupar la API desde ese ecosistema. Entonces es muy fácil poder compartir después el modelo para cualquier otro usuario que tenga por ahí algún tipo de problema similar que quiera resolver con ese modelo preentrenado. Si hay que subir desde cero el modelo, lo que hay que hacer es repetir todos los pasos anteriores y subir directamente el modelo al Hugging Face. Una vez que tenemos el modelo, yo lo que hago es definir el pipeline. Yo en este caso seleccioné el pipeline de análisis de sentimiento con el modelo entrenado, ¿sí?, con este problema puntual, ¿sí? Y fíjense que hasta acá lo que sería es, una vez que yo tengo el chat, ¿sí?, la cadena de chats de esa aplicación de WhatsApp, ¿sí?, se hace todo el preprocesamiento y se hace una especie de predicción con ese PIP que yo determiné, ¿sí? Y fíjense cómo clasifica el sistema con los level 1 o 0, ¿sí?, dependiendo si es o no es, diríamos, ese chat con una tendencia destinada al grooming, ¿sí? Entonces, hasta ahí, diríamos, hay dos corrientes, pero puede haber muchas más. O sea, estas son las que yo al menos encontré y definí para poder resolver este problema y no gastar demasiado tiempo en leer, porque imagínense lo difícil que puede ser para los operadores de justicia estar leyendo línea por línea de un chat que puede tener cientos de mensajes, ¿sí? Entonces, uno de los próximos desafíos en lo que estoy pensando como para poder aplicar, porque se basa en, o sea, tiene características muy similares, es, por ejemplo, en poder detectar violencia doméstica y poder determinar antes de que ocurra, por ejemplo, un femicidio, que en nuestro país hay muchos casos de femicidio, poder determinar si, por ejemplo, una mujer tiene, por ejemplo, una relación de violencia, porque ahí podemos ocupar la subcategorización de este dataset y poder determinar por ahí un poquito más finamente, diríamos, qué tipo de violencia puede estar sufriendo antes de que pueda ocurrir el femicidio o una vez que haya ocurrido, y poder, diríamos, tener una herramienta más para poder condenar, diríamos, al culpable. Así que bueno, por ahora es esto lo que quería compartir con ustedes y bueno, decirles sobre el final que bueno, estoy muy feliz de poder compartir este trabajo con ustedes en esta conferencia. Así que si tienen preguntas, los escucho, y si no, pueden después de que termine la sesión, podemos charlar de lo que ustedes quieran. Gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Eso es súper interesante. Mi pregunta es, ¿qué tan fácil es encontrar los datasets, o sea, de conversaciones en español, tanto, bueno, lo de grooming o feminicidio? ¿Cómo encontrarías eso? ¿Vos me decís como para entrenar, diríamos, el modelo o para poder definir? O sea, primero tienes que tú conseguir todo el dataset para entrenar y luego poder... Claro, bueno, y eso es lo que hoy justamente explicaba. Este dataset es muy puntual, o sea, si vos después lo descargás y lo analizás, tiene mucho contenido que está orientado a todo este tipo de conducta, pero que no es un lenguaje totalmente explícito. O sea, en los mensajes no vas a encontrar una línea que diga, por ejemplo, no sé, voy a asesinar a una persona, sino que es una conducta a la que está haciendo referencia. Entonces, este es un excelente dataset para probar este tipo de crímenes en particular. Por acá al fondo tenemos otra pregunta. Primero que todo, Carolina, muchas gracias por la presentación. De nada. Muy bacano ver proyectos de tecnología aplicados a temas sociales.
Tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacer solo 2 y después podemos conversar. Tomar una base de datos como Twitter sirve para un primer approach, pero sabemos que las conversaciones es diferente tuitear a tener una conversación con alguien. No sé si internamente ustedes han pensado empezar a generar una base de datos propia que se pueda utilizar en Latinoamérica para este tipo de tecnología, como una propuesta de ustedes como equipo. Exactamente. Bueno, en la actualidad yo estoy armando por mi propia cuenta, como nosotros recibimos mucho de este tipo de delitos, sobre todo grooming, ¿sí? Y otros tipos de delitos relacionados, diríamos, por ejemplo, a redes de pedofilia, tenemos mucho material. El tema es que ahí hay una cuestión también legal, ¿sí? Porque esto, recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, una orden de un juez de garantías en donde nosotros estamos autorizados a poder leer esa cadena de mensajes, esa información. Entonces, ahí habría un tema que habría que realmente preguntar, consultar en la parte legal, diríamos, cómo poder publicar este tipo de cuestiones. Porque si uno anonimiza, diríamos, y sirve para un bien común, yo creo que se podría intentar hacer esto, pero yo por mi cuenta, diríamos, estoy armando muchas oraciones en que se pueden encontrar, por ejemplo, porque una de las principales cuestiones es cuando esta persona adulta lo cita al menor para cometer en sí el delito. Entonces, eso por ahí no está definido en este conjunto de datos y es muy importante porque, en definitiva, eso es lo que quiere lograr esta persona maliciosa. Entonces, yo por mi cuenta estoy armando, aparte de toda esta forma, diríamos, de comentarios relacionados a la parte sexista, comentarios relacionados con encuentros y con formas diferentes de pedir información, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que los adolescentes y los preadolescentes tienen mucho léxico y mucho lenguaje muy específico de niños, que por ahí no es el mismo que los adultos. Y los adultos que están intentando entrar en confianza con los niños utilizan también este lenguaje, que tal vez otros no estén conociendo, ¿sí? No sé si responde un poquito a tu pregunta. Sí, total. Lo segundo no es una pregunta, es más como una sugerencia, porque la idea es generar más contenido en español. Creo que tenemos que apoyarnos mucho como comunidad. No solamente es traducir lo que está en inglés, porque al final para este tipo de aplicaciones no termina solucionando, pues como resolviendo el problema, pero sería muy bueno también tener en cuenta que en cada país se habla un léxico diferente con palabras específicas. Exactamente. Y lo otro que quería sugerir era el uso de modelos que tomen más contexto, no solamente, bueno, ese ejemplo de Transformer con Hugging Face está bien, pero de pronto intentar buscar modelos que no clasifiquen oraciones, sino que busquen generar contexto como LLM, lo que estamos viendo ahorita con GPT y todo esto, permitiría también tener mejores soluciones. Y por último, una sugerencia, de pronto, no sé a nivel legal como sea, pero sería muy interesante, y si yo tuviese un hijo lo pensaría incluso, de coger algún plugin, ya que WhatsApp es encriptado end-to-end, muy bacano sería agregarle un plugin a los niños que sea, digamos que aceptado por el padre, que le permita tener como una especie de filtro donde coloques este tipo de modelos en esa aplicación. Eso es lo que justamente en un próximo por ahí desafío se puede realizar, pero eso ya sería, diríamos, a nivel familiar, por así decirlo, porque nadie puede obligar ni a un mayor ni a un niño a tener, pero sería una idea sumamente interesante de poder inclusive ir analizando, no sé si diariamente, pero con un periodo, diríamos, de tiempo para que se pueda determinar y detectar a tiempo, antes de que suceda. En nuestro país hay mucho de este tipo de delito que después justamente no solamente termina en un delito contra la integridad sexual, sino en secuestros y hasta asesinatos inclusive. Así que es muy interesante el área como para seguir investigando y ahondando un poquito más. Bueno, muchísimas gracias y un recordatorio último para la foto grupal de la gente latina aquí mismo a las 5:30. Así que un aplauso y muchísimas gracias y continuamos. Okay.